En este episodio platicamos con Eli Levet. Él fue un gran tenista veracruzano y actualmente es catedrático de la Universidad de Anáhuac. Dentro de sus logros se destaca el haber participado en la mayoría de los torneos nacionales de esa época y tuvo la oportunidad de ser becado en la Universidad de Colorado gracias a sus éxitos deportivos. También nos cuenta de la importancia que tiene el apoyo de la familia dentro de su carrera deportiva y pues no les cuento más y ojalá disfruten de la plática. Adelante con el episodio. Primeramente agradecerle, Eli, yo sé que está apretado siempre en tiempos, y haciendo un montón de cosas, pero pues bueno, igual le agradezco mucho por el tiempo que se dio para platicar No, con un pues como servidor. te digo, con mucho gusto y pues ya ante esta situación es una parte de distraerse un poco y en lo que pueda uno ayudar, bueno, pues con mucho gusto lo hago. Muchas En esta y gracias. en otras ocasiones, ¿eh? Cuenta conmigo, Perfecto, entonces lo vamos a en agarrar lo que varias pueda veces. con todo. Pues bueno, primero yo le soy sincero, estuve buscando cosas en internet también y de forma deportiva, de Sí, dónde estuvo involucrado usted y con las notas que también me compartió, pues qué bárbaro, encontré demasiadas cosas, o sea, sí fueron encontraste. muchas cosas. Ah, Entonces, fíjate. en una de ellas me llamó la atención. Primero, lo marcan a usted como un jalapeño reconocido, como un jalapeño que hizo una y mil cosas en el deporte y que ha logrado varias cosas y llevar el deporte del tenis como una como un ejemplo, pues, o sea, hay muchas notas tanto de la Universidad Veracruzana, diarios en línea, como el diario de Jalapa, impresos, encontré varias cosas, Ah, pero encontrar varias cosas también me llevó a saber demasiado y no saber por dónde entrarle realmente. Entonces, me eh, gustaría que empezáramos por una pregunta pues, bien esencial. Bueno, primero, que nos platique sí. qué es lo que ha hecho de manera muy general y después pensar y saber cómo es que llegó al tenis, más bien el tenis, cómo llegó a su vida, porque eso es lo Sí. importante, ¿no? Cómo es que llegó? Sí, hizo muchas cosas, pero cómo es que la forma en la que llegó y se quedó y cómo es que fue la trayectoria de ¿No? usted. Fíjate que, como ponía yo ahí en los puntos que te manejé, que los había yo usado porque hace un par de años han hecho algunos torneos a mi nombre en el club, principalmente en el que está el club, la Asociación Deportiva Jalapeña, que nosotros le decimos Diego Leño porque está en la calle de Diego Leño. Y Claro. entonces, bueno, desde ese entonces yo he venido mandando esto, lo adapto según a quién se le va a dirigir. Ahí creo que quedaron algunas cosas un poco más de los nombres de la gente que los conoce y yo así los mencioné, ¿no? Pero bueno, ¿de dónde viene esto? Fíjate que yo toda mi vida viví en la calle de Diego Leño hasta que me casé. Y entonces, pues la calle de Diego Leño sigue empedrada la parte amplia ya de la parte, el último tramo hacia Los Berros, siempre vivimos, y mi casa está exactamente frente a la puertecita del club de tenis. Entonces, pues, de chamacos, pues jugábamos de todo lo que se jugaba ahí en la calle, ¿no? Fútbol, béisbol, empinar papalote, el canicas, valero y todo. Y entrábamos al club y en el club había una zona con pasto, pues era un jardín muy bonito, o sea, tiene una parte, no sé si conozcas el club, pero tiene una parte empastada agradable en el centro de la ciudad, ¿no? Y desde que yo he ido, cuando yo iba chico, había 4 canchas, las tres de la parte de una sola, la principal, y en la parte de atrás había tres muy, muy pegadas que se sacrificó una para que tuvieran mejor contracancha y no te estorbaras al jugar. Y bueno, desde yo siendo muy chico hubo 3 canchas, entonces el contacto con el tenis era porque jugábamos en la calle y le voy a decir como le decimos, Gillo, él es doctor ginecólogo, que sigue teniendo su consultorio ahí junto a mi casa. Mi casa era el 16, su casa es el 18 y su consultorio es el 20, Diego Leño 20. Ahí está. No sé si lo conozcas, pero él y su hermano empezaron a jugar con algunos otros de la zona. Los arquitectos Aguayo, pues que son estos que ahora construyen todo lo que están construyendo de Jalapa. Bueno, pues Arturo y Alfonso jugaban, su papá jugó, y con el que más jugábamos era con Memo, que fue con quien yo jugué después mucho tiempo.
y Mario Montero, que es licenciado y que está en muchos puestos aquí en el gobierno y con las empresas, y Rafa, que también es doctor en jurisprudencia, y mucha gente de la zona, pues caíamos ahí porque de alguna manera nos jaló el que estuviera el club ahí, vivíamos muy cerca, ¿no? Así como Muchos mucha se gente iban. busca el acercamiento al fútbol, al básquetbol y esto, ustedes por la cercanía entonces, pues Pues lo más cercano que tenían era el tenis entonces. en mi caso, pues es que estábamos ahí, estaba en la puerta y entrábamos y salíamos, y hasta que Era su Gillo y parque. Ángel Luis empezaron a jugar, fue que yo dije, ¿y eso qué es? Pues una raqueta, ¿no? O sea, pues yo sabía que era una raqueta, pero yo no sabía. Ellos empezaron a ir un tiempo antes y me dijeron, ¿y por qué no vas? Y yo ya dije, pues cómprenme una raqueta. Y entonces entrabas con tu raqueta y la verdad es que solo ellos fueron aprendiendo y después pues por imitación, porque había mucha gente jugando. Realmente siempre en Jalapa ha habido buena cantidad de gente jugando tenis y ya te platicaré de buen nivel. Entonces ellos me invitaron y de ahí fue que, y Uy, en alguna época, hace ya casi 100 años, le pidieron a uno de los socios, al señor Julián Montano, que trabajaba en el gobierno, que viera que se hiciera cuando el que jugaba aquí tenis era el licenciado Marco Antonio Muñoz, que fue gobernador, y jugaba con la gente, pues, eh, que tenía un estatus para jugar tenis, porque antes era de estatus, era muy caro, ¿no? claro, sí, sí. Raquetas, zapatos, pelotas, el club, y era como de una sociedad un poquito elitista, ¿no? Y entonces le pidió que hiciera la unión entre lo que es el club y la parte de atrás, que se conecta una por Diego Leño y el otro por Juventino Rosas. Si hubiera estado abierto la entrada con la alberca como un deportivo más grande, pues seguramente todos los hubieran ido también a jugar tenis, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros, fue por estar ahí en la puerta, entrábamos a jugar y nos dejaban jugar fútbol en el pasto, y ahí empezamos a aprender a los 4 o 5 años, no te sé decir exactamente, pero sí fue en esa época. Lo que sí me acuerdo es que yo estaba entrando a la primaria, estaba yo en primero de primaria, cuando jugué mi primer torneo, o sea, tendría yo 6 años, ¿no? Entonces, ya más o menos jugábamos, pero pues nos tocaba, éramos de los más chicos, nos tocaba con los 2 o 3 años más fuertes, más grandes y con un poco más de tiempo de jugar, que pues nos arrasaban, pero ahí empezamos jugando. O sea, uno no le tenía miedo a la competencia porque había competencia continua, se hacía club, torneo de dobles, torneo de singles interno, y después empezó a haber, bueno, ya lo había, pero uno empezó a participar con Veracruz, con Orizaba, con Puebla, Córdoba, no había mucho, Coatzacoalcos, y para el norte no había nada, y después Córdoba se ha vuelto por el dinero que hay y lo bien que lo organizaron de una manera de donde han salido muy buenos jugadores. Pero en Jalapa, siendo que la verdad no se le metió, nunca se le metió mucho dinero, ni mucha organización. Siempre ha habido buenos equipos y buenos jugadores en Jalapa, ¿no? Bueno, Entonces pero esa fue 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 un la logro entrada. más, ¿no? De usted, porque si es que no había gran apoyo hacia esta parte del tenis y me encuentro con que la trascendencia de usted hacia el tenis fue bastante, si hubiera habido más apoyo, pues quién sabe dónde estaría, ¿no? Pues, pues mira, si me pego un brinco a eso, la verdad es que el apoyo fue de mi casa, ¿no? De mis papás y de mi familia, un tío, de mi papá y mi mamá, son los que siempre apoyaron. Tuve la ventaja que soy hijo único. Ah, Fui hijo único, entonces, bueno, pues todas las todo era, canicas. todas las canicas eran para mí. Entonces, pero en toda la vida, Roberto, no hubo un apoyo de alguien que te dijera, bueno, pues vamos a apoyar. ¿Cómo me acuerdo que una vez que fuimos como delegación Veracruz y nos dieron un pants de terlenca horroroso, verde, apretado y rasposo, pero se sentía uno orgulloso que te habían dado un pants, ni siquiera una playera, unos tenis, ¿no? Fue lo que recibí. Y después, más adelante, por promoción me regalaron 2 playeras Adidas, t-shirt, o sea, camisetas, pero uno se sentía que te habían regalado algo. Claro. Nada, o sea, nada. En toda mi vida que jugué mis primer torneo a los 6 años, y mi último torneo lo jugué a los 48, 49 años. Nunca tuve un apoyo
ni de la asociación, ni de ningún organismo, ni mucho menos de la federación. Todo lo pagó mi familia, ¿sí? Tuve un gran apoyo en un amigo, que le agradezco toda la vida, Santiago Mota, que él, siendo de Jalapa y viviendo en México, jugaba en el club asturiano. Entonces, pues él veía que yo tenía ganas de jugar y que tenía yo un potencial. Y entonces él mencionando esto con la gente, pues el Parque Asturias, el Club Asturiano tiene mucho dinero y es un parque muy grande, un club muy fuerte en México. Y entonces les dijo que en Jalapa pues estaba, yo tendría yo como 15, 16 años, que por qué no me probaban para estar yo en el equipo. Bueno, pues la condición, bueno, pues que sea socio. Bueno, en ese entonces comprar una acción del club asturiano era imposible. Entonces dice, bueno, véanlo jugar. Entonces fuimos, jugamos con los meros meros de allá, con Santiago Mota jugamos y ellos dieron el visto bueno. Oye, pues sí nos interesaría que estuvieras en el equipo y no sé qué. Digo, pues a mí también me interesa. La única cosa, ya ahí platicando con mi papá, pues dice mi papá, imposible comprar una acción. Vaya, había que pagarla, no es de que ahí la voy pagando. Y además había que pagar el mantenimiento. Claro, eso. Entonces hay un interés de ellos en el cual me apoyaron con tal de tenerme en el equipo. Digo, ese fue un apoyo indirecto en el que, como no iba yo más que los fines de semana, entrenaba yo un ratito y al otro día jugábamos interclubes o jugábamos en otros clubes, entonces pues yo no hacía uso de las instalaciones, pues vamos a pensar 4 o 5 días al mes. Entonces me dijeron, bueno, paga la cuota de mantenimiento, ¿sí? Y serás socio, ¿sí? Y si tienes que venir a entrenar o estar aquí en la semana, pues eres socio. Pero bueno, ellos vieron que yo no iba a ser un socio, ni menos mi familia. O sea, ellos nunca pudieron entrar a vestidores ni a nada. Nada más tenía yo la credencial yo y ellos tenían un permiso para acompañarme. Entonces, desde ahí, te digo, eso fue un apoyo de un amigo que le agradezco que haya pensado en mí y que haya gestionado esto y que se dieron las cosas. Y de ahí, nada más. Pero a partir del talento y de la forma en la que jugaba fue que se fijaron en usted y le dieron la oportunidad, ¿no? O sea, Sí, mira, yo creo que te platico por qué de alguna manera, pues si me fue bien en el tenis fue que empecé a jugar muy chico pues cuando estás en la secundaria y eso que entra al fútbol y que me habían llamado para la selección Jalapa de fútbol, a la segunda jugada yo llegué con las rodillas raspadas, golpeado y me dice mi papá, dice, piénsalo bien, porque pues sí, ellos te quieren ahí porque pues estaba yo chamaco y fuerte, ¿no? Y corría yo rápido y lo que tú quieras, ¿no? Yo nunca, la verdad es que nunca fui buen futbolista, pero quizá era yo fuerte y rápido, ¿no? Pero al segundo, allá van y ya te vas y te bajan, ¿no? Al segundo día con raspones me dice mi papá, piénsalo porque la siguiente va a ser una fractura de brazo, de pierna, y no lo estás haciendo mal en el tenis, fue lo que me comentó. Y digo, sí, cierto, o sea, además de estar molido aquí, y yo cascaría fútbol, pero nunca me metí, porque a mí nunca me gustó el contacto, ¿no? O sea, yo nunca fui bronco para eso, el contacto, ni nada. Entonces, para mí el tenis era un deporte que no había ese roce, ¿no? Y entonces, yo empecé a jugar, me la pasaba yo ahí, pues desde temprano estaba abierto, pues yo iba temprano y peloteaba en la pared, jugaba con uno, jugaba yo con otro y con mi grupo, ¿no? Pero yo, torneo que entraba yo aquí y si podíamos ir a Puebla o a Veracruz, desde muy chavo fui. Final, o sea, como que en un periodo corto de tiempo se te empiezan a dar un par de resultados, pues claro que te animas mucho y quieres seguir jugando, ¿no? Además de que estás jugando diario y estás ganando, o ahí vas, ¿no? Entonces empezamos a salir a torneos, pero no eran muchos. Piensa que era un torneo por mes, a veces por 2 meses. Veracruz, Orizaba, Puebla y nada más, ¿no? Mientras era yo chavo. Hasta que se dio esta situación con México, a la cual desde los 16, 17 años me aceptaron en el club del Asturiano. O sea, me pusieron como singlista. O sea, me escogieron y dicen, "Man, vas a ser el singlista". Oye, pues si no me conoces, yo pensé, no me conoces, ¿por qué me dan esa confianza? Pues mira, algo vieron en mí y me acuerdo que
y ahí te ibas acomodando en el drop general porque era todos los clubes de la Ciudad de México y del Estado de México. Eran un montón de clubes, ¿no? Y entonces una semana íbamos al club y una semana recibíamos, una semana íbamos, ¿sí? Entonces jugábamos en todos los clubes de México. Entonces, bueno, yo me adapté y la primera vez que jugué fue en canchas, aquí todas las canchas son canchas duras, antes eran cemento, ahora ya son asfaltos con un acabado mucho mejor, ¿no? Antes eran muy lisas, muy resbalosas. Y entonces la primera vez que jugué allí me pusieron de singlista porque era cancha de cemento. Jugué varios años por el club y fuimos, yo me tuve que hacer jugador más de fondo porque no es lo mismo jugar a la velocidad que va la pelota en cemento, a la pelota a que pica y se frena, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eso fue lo que me dio. Entonces, yo gané lo gané, me acuerdo fácil. Para mí fue fácil, aunque sí la pelota me volaba mucho, pero fue fácil adaptarme. Y era yo rápido. No sabía yo desplazarme y ves que en la arcilla se patinan, se deslizan, el tipo de arranque. Lo fui aprendiendo, pero como todo era hacia adelante, no me costaba mucho trabajo. Después me fueron encontrando en el modo y hubo gente que pues nunca le pude ganar, ¿no? Hubo gente en México que no le pude ganar porque jugaban mejor que yo y jugaban más en arcilla y la dominaban mejor que yo, ¿no? Claro, el terreno era suyo. Así es. Y entonces en esa época, y además yo me quedaba en la semana, porque en las semanas eran los torneos nacionales o de la Asociación del DF, o en Querétaro, eso. Y entonces, bueno, pues ahora sí los maestros de prepa y del mismo prope, a mí me tocó hacer prope y después estudiar ingeniería, pues me apoyaban mucho, porque yo me iba a veces semanas completas o fines de semana a entrenar, a jugar por el equipo o a jugar los nacionales. Pero jugábamos de las 3 en adelante, 2 en adelante, porque todos los de México, o sea, íbamos, cuando eran nacionales íbamos de todo el país, ¿no? Pero los de México eran más. México, Puebla, Estado de México, Querétaro, pues entonces, pues muchos podían viajar, ¿no? O estaban en México, entonces empezaban a jugar a las 3 de la tarde y uno, bueno, pues no había ni fax ni nada para estar en contacto con la escuela, ¿no? Y entonces Justo, me mandaba mi papá apuntes por semana de eso quería fotocopias. preguntarle, eso quería preguntarle. Justo, porque escucho que iba de aquí para allá, de que, o sea, sí, y en qué, y el factor escuela, o sea, porque también tuvo que haber fungido el deporte en la escuela como algo, ¿no? O sea, como ya sea que un maestro me pudo haber dicho, sí, vete, no, no pasa nada, u otro que dijo, no, a mí no me importa, tú estás haciendo esto por aparte, no es mi bronca, tú te estás yendo bajo tu riesgo. ¿Cómo fue eso? Porque la trayectoria de los deportistas no siempre nos damos cuenta qué está pasando o si alternadamente están haciendo una escuela o si alternadamente están haciendo cualquier otra cosa o trabajan o no sé. Yo estoy Sí, viviendo mi vida como deportista, pero tengo una vida alterna, ¿no? Como sí. hijo, como de estudiante, como trabajador, ¿cómo fue ese empalmar? Sí, fíjate que como en esa época Jalapa era chico y nos conocíamos muchos, la verdad, ahí hace rato dije, no tuve un apoyo en cuanto a fomento o a dinero o a Económico, ¿no? instalaciones y todo, pero los maestros, eh, pasa una cosa muy chistosa. A quien yo reconozco que fue el que nos ponía la imagen del deportista y del tenista, era David Franco. David Franco él era químico y era maestro de química de la Prepa Juárez, no le voy a dar otro nombre, la Prepa Juárez, Sí, donde claro. yo nada más estudié un año en la Prepa Juárez, estuve en la experimental, pero bueno, yo conocí a David del club. Y entonces David todos los días jugaba tenis. ¿Sí? David fue extraordinario nadador, buzo, pescador, tenista, ganó hasta campeonato nacional de lanzamiento de jabalina. Era un tipo deportista y su mentalidad ya era de profesional cuando todo era amateur, Roberto. Todo era amateur. O sea, yo ya al final de mi carrera jugué algunos torneos por algo de dinero, pero no había un circuito formal en México, ¿no? Había el torneo de San Luis, que era muy importante a nivel internacional, Latinoamérica, y venían hasta de europeos y australianos llegaron a venir las veces que yo fui, pero no era un torneo de circuito, ¿sí? Pero David, dado que era maestro de la Prepa Juárez y en Jalapa
pues la gente lo conocía. Bueno, pues después resultó que yo era pues alumno de la Prepa Juárez o de Jalapa, y entonces sí hubo el conocimiento, los maestros sabían, habían sido o compañeros de mis tíos o de mi papá, de la familia, y entonces eran o hijos de maestros, como que había una relación. Entonces, salvo 2 o 3 maestros ya en el prope y en la facultad, sí se ponían medios especiales, medio especiales. Nunca fue una cosa eh, a decir, ay, hazla como puedas, ¿no? La verdad es que me ponían los exámenes después, ellos mismos me pasaban apuntes, me prestaban libros, me orientaban, me asesoraban, porque sí, normalmente durante, ¿qué te puedo decir? 3, 4 años era irse los viernes o el sábado en la mañana y regresar el domingo en la noche. Bueno, pues hacía yo tarea en el coche o lo que fuera, y si no llevaba yo la tarea, ahí sí me apoyaban, ¿no? Esa Y es una pues yo constante que he nunca dejé de escuchado. estudiar, Es una constante que he perdón. escuchado con los deportistas, que normalmente la semana completa están estudiando bueno, y practicando, pero el fin de semana es dejar tu vida y volverte con la máscara de deportista y no decir, Sí. no, no se puede otra cosa. Y eso lo he escuchado. He tenido otras pláticas con algunos otros deportistas y me han dicho eso. Es que, ¿sabes qué? De viernes a domingo no puede ser otra cosa más que deportista, si es que quieres superarte. No, fíjate que yo después tuve la oportunidad, te platicaré los detalles adelante, Sí, gracias. pero me fui a Estados Unidos un tiempo, no Sí. me quedé porque no está uno educado como ellos, y llegar allá solo, con un deporte individual, ¿sí? Llegar a un lugar porque, ¿te acuerdas? No sé si tú sepas que antes venían los grupos de intercambio de americanos a Jalapa a estudiar español, o siguen viniendo. Sí, Bueno, sí. pues la cosa es que llegó una muchacha aquí, además de que, pues, gringa sueca, ella, su papá es sueco, y pues llegó al club, no había otras canchas y ella venía buscando canchas de tenis, jugaba más o menos y llegó con otro muchacho de color, Mike, no, ella era, eran de Colorado y más o menos jugaban. Entonces le habló a su papá y le dijo, ven, porque sí hay canchas, o sea, en este rancho, como lo quiera, la sensación que quieras decir, hay, y además nos veía jugar y estábamos, bueno, en la prepa, y la verdad es que éramos un grupo que jugábamos bien, o sea, los partidos eran atractivos de verlos, ¿no? Claro. Entonces, además de que estaba el grupo de gentes que jugaba un poco más de nosotros, pero cuando ellos iban estábamos jugando por los chavos, ¿no? Y entonces ella le dijo a su papá, era Jackie Flater, le dijo, ven, porque hay donde jugar tenis y hay con quien juegues tenis. Y entonces el papá, que él era sueco-americano, vino y entonces empezó a probar, y ella como que ya le había dicho con quiénes jugar, y entonces empezó a jugar con algunos de nosotros y bueno, ya fue probando y así como escauteando jugadores Sí, también, ¿no? claro. Él era el entrenador de la Universidad de Colorado en Boulder. Entonces estaba en un nivel, Sí, 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 ¿sí? sí. Muy bueno. Entonces, ¿me quieres ir a Estados Unidos? Sí, sí voy, en vacaciones voy. Y entonces, me lo ofreció a mí porque, ahora sí va a sonar muy chocante, pero el único que le ganó fui yo. ¿Sí? Porque él no quería jugar con los grandes, y después sí jugó con los grandes y les ganó. Era un cuate, pues, en ese entonces yo lo veía grande, pero era un cuate de 35, 36 años, sueco, muy fuerte y entrenador de tenis, lo cual no teníamos aquí. Aquí aprendíamos en la pared y por imitación. Ni siquiera Roberto viendo, por ejemplo, yo toda la mañana vi tenis en la televisión, Ujú. en 2 canales, o lo pongo en internet. No, yo empecé a ver, por ejemplo, a Rod Laver ahora en internet. Yo sabía quién era Rod Laver y lo había yo visto en algún noticiero o en algo, ¿sí? Pero ya verlo jugar partidos completos ahora, ¿no? Entonces antes era imitación, imitabas al que veías que jugaba bien y le salían las cosas. Entonces, nuestra imagen era David Franco. Entonces, Rolf Leiter jugó con todos y me dijo a mí, ¿quieres ir a Estados Unidos? Pero él ya estaba viendo llevarme allá para su equipo. Claro, explotar ese Entonces, talento, ¿no? Al final. sí, entonces yo estaba en primero de prepa, me fui para allá
y fuimos a Boulder, y me hicieron, así como muy cotidiana la cosa, pero me hicieron entrevistas, que qué quería estudiar. Yo quería ser ingeniero, no me preguntes por qué. Bueno, mi papá era ingeniero, yo quería ser ingeniero, y yo sabía que mis amigos de mi generación Ajá. iban para ingeniería. Entonces, esa era la orientación vocacional, ¿no? Quiero Claro. ser ingeniero. Si ahorita me preguntas, y perdón que me desvíe tantito, No te bueno, preocupes. al ratito tengo que dar clase de finanzas, ¿sí? De finanzas en la Universidad de Anáhuac. ¿Por qué? Porque la vida te va llevando. Yo estudié ingeniería civil, no ejercí ingeniería civil. Lo primero que era irme, porque estudié vías terrestres y puentes, irte a una obra lejos, en campamento, con un nivel de gente que pues no tenía ni qué platicar, o sea, no lo hago por un racismo tonto, Sí, no, no, simplemente, claro que no es peyorativo, pero sí, sí entiendo sí, perfectamente. además de que yo me venía desarrollando mucho en el tenis, digo, pues nada más los domingos voy a jugar tenis, entonces yo empecé a pensar, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Y pues me metí a un posgrado, que antes vi en Diego Leño y el posgrado de administración, que fue el que me llamó la atención, estaba ahí frente al correo, ¿no? Ya después se vinieron los institutos acá atrás de la SEP. A nosotros nos tocó inaugurar esos edificios en el 86, ¿sí? Y entonces yo digo, no, pues esto fue, y ahí empezó lo de finanzas, y en ese momento fue que López Portillo privatizó la banca, y entonces el auge de las casas de bolsa, y nos jalaron a nosotros por ser estudiantes de administración y de finanzas, nos jalaron a trabajar en un medio, pues un buen medio financiero. Entonces, Pero me impresiona cómo primero, yo hice tenis porque estaba ahí cerquita sí, fui bueno. Después, pues me metí a esto que me gusta, finanzas un poco, y lo jalan para algo bueno. O sea, también se fueron dando las se, cosas, o sea, se dieron las cosas, trae uno le chispa. ponía le ponía uno el entusiasmo, te entusiasmaba, o sea, en cuanto al tenis, sigo siendo un apasionado del tenis, desafortunadamente lo he dejado por cuestiones emocionales y que tuve un desprendimiento de retina y con este ojo veo mal y tengo miedo de darme un pelotazo, pero pienso que voy a poder por lo menos ir a pelotear, a jugar y me gusta enseñar, pero sin un compromiso tuve que hacerlo como maestro de paga en el Britannia y es una etapa que no me gusta. O sea, el tener que dar clases para que te paguen, no. Yo doy clases porque me gusta y Claro. sé que lo enseño bien, sé que lo enseño bien porque son tantos años, ¿no? Y entonces, pues todo esto se fue acomodando, Robert, para seguir jugando tenis. Eh, ya cuando nacieron mis hijas, pues yo ya decía, irme a los torneos, yo me sentía como que le robaba. Sí le robé mucho tiempo a mi vida con mis hijas y hasta Patty me decía, es que tú no las enseñas. A un principio sí no las enseñé y después ellas ya, cuando habían tomado un par de clases con otros maestros, como que ya no, su papá no podía ser su maestro, ¿no? Y eso nos pasa a él y Levet y le acaba de pasar a Federer, ¿no? Los hijos de Federer le dicen, no, no, tú no sabes, que me diga mi maestro. Así pasa, o sea, aunque uno lo haya podido hacer, no quiere decir que en tu familia uno sea el profeta bueno para esto, ¿no? Y entonces ahí se fue. Entonces yo cuando cumplí 30, mi último torneo fue a los 30 años de singles. Yo dije, Pero perdón que lo interrumpa, pero sí. lo que pasa es que me quedé con la duda, pero cuando se fue a Estados Unidos, qué le dijeron? Ah, Qué pasó? fíjate, o sea, te quedas, digo, bueno, es que ya tendría que ser high school más que Ajá, universidad. Bueno, sí, sí. es que haces high school aquí y ya pase automático. ¿Qué quieres estudiar? Perdón si me fui con lo de No, no, ingeniero, ¿no? es que Me sí fui con lo de ingeniero. me Digo, entretuve es que con quiero eso. ser ingeniero. Cuando yo dije ingeniero, me dijeron, ¿qué ingeniería? Ingeniero civil engineer, ¿no? Bueno, es que no te va a dar tiempo. O sea, fíjate lo bien estructurados que están ellos, que alguien que me estaba entrevistando pues, sabía perfectamente. O sea, este cuate viene para meterlo por el deporte y que estudie. Tiene que irle bien en el estudio para poder seguir en el deporte. Y le tiene que ir bien en el deporte para que esté becado. O sea, me estaban becando en Boulder. O sea, si tú lo Usted no ves, es una sabía. de las. ¿Sí? O sea, desde el high school me iban a becar. Yo estuve un tiempo allá, llegué a un lugar de ricos, todos eran como 20 casas en un clúster de casas y un club que ya lo quisiéramos en lugar del Britannia, ¿sí?
yo me acuerdo una mañana, en ese entonces coincidió, perdón la anécdota, pero empecé a Ok. oír maquinaria. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me asomé por la ventana. Yo había, o sea, tú salías de todas las casas y llegaba, el centro era el club y las casas alrededor así abiertas, de película, ¿no? Y yo empecé a oír maquinaria. Estaban levantando la carpeta de 2 canchas y yo había jugado la tarde anterior ahí y que le pregunto al doctor donde vivía yo, ¿por qué? Dice, es que ya toca mantenimiento. O sea, cada año o cada 2 años, no lo sé, Robert, las levantaban, ¿sí? ¿Sabes cuántas veces las hemos levantado en 30 años en el Britannia? Nunca. Nunca. Nunca, ¿sí? Las pintamos y después se hace una capa así de sello y de, yo me dedico con un amigo a hacerlo de mantenimientos, ¿no? Un amigo de México. Realmente yo lo contrato y él lo hace, ¿no? Pero después ya es una torta así de capas y capas de pintura y abajo está el asfalto. No, estos, pues ya, porque ya se hizo un charco, porque era una zona de ricos. Entonces ellos ya habían contratado un esquema que todas las canchas iban a estar como nuevas todos los días, ¿no? Entonces llegué a ese ambiente, te tenías que hacer todo, había de todo, pero tú te tenías que tender tu cama, tenías que hacerte de comer y todo. Pues no era lo que el princesito estaba acostumbrado, ¿sí? Cómo tiende la cama y lava tu ropa. Aunque había mucho dinero, pero toda acá la ropa y ya sale limpia acá y aquí la recoges y aquí agarras y aquí haces, te haces de comer y el agua en la llave, cosas que no me adapté. Y sabes que en la tarde era irse en todos los sótanos, en esa época eran las maquinitas de pinball y de electrónicos que empezaban, todos tenían más de lo que aquí Jalapa llegó a tener en el centro. Entonces era irse a meter en la tarde y no había el que ya había droga. Mira, eso me huele a la torre cinética. O sea, a mí me tocó la época de la torre cinética, donde era un fumadero de mota y de marihuana y salía uno también medio mareado. Yo nunca estuve ni cerca del cigarro, ni del vino, ni de nada. No aprendí porque no supe y me sentía yo mal, como acalorado. Nunca supe fumar ni nada. Y yo después decía, hijo, me arde la garganta y no puedo jugar. O sea, cualquier cosita que me hacía que yo me sintiera mal, la dejaba. Entonces, ni tomé en mi vida, ni fumé, ni nada, ni menos droga. Entonces, yo también me asustó eso. Digo, aquí va a ser esto. Si esto pasa estando la familia arriba, es porque es normal, ¿no? Entonces, en la universidad me dijeron, ingeniería, no, pues hotelería o no me acuerdo qué otra carrera, no era una administración completa, era como para que yo tuviera tiempo de entrenar 6 horas diarias, además del tenis, ahí sí había entrenamiento, lo cual yo nunca había llevado. No, yo no tenía preparación física, ni movimientos, ni flexibilidad, ni nada de biomecánica, ni nada. Allá ya te lo daban en el 75 o antes, ¿no? Entonces, había que tener ese programa. Si yo cumplía en el deporte, estaba yo becado, pero acá no querían ingeniería porque iba yo a sacar 7, ¿no? Querían que sacara yo 9 para que toda la beca cuadrara. Entonces, yo me regresé, les digo, bueno, termino la prepa acá y ya vengo a la universidad. La cosa es que vine para acá y ya después dije, no, yo no voy a, estuve en contacto con ellos, bueno, ¿qué? ¿Te decidiste? Tenemos aquí para tu beca. Le digo, no, yo ya me quedo aquí. O sea, esa experiencia de una vida tan diferente, yo dije que no, o sea, como dicen, el síndrome del Jamaicón Villegas, del futbolista que se fue y se regresó, pues yo lo viví, Roberto. No es lo mismo vivir en una familia que te atienden, que te ves con tus amigos, a ese tiempo que estuve allá, en que no son amigos, son conocidos, todo es un nivel, y te digo, llegué a un nivel económico alto, allá a vivir con ellos, porque ahí me pusieron, la gente me llevó ahí, y yo decía, no, es que, o sea, esto no es una vida, o sea, encerrados ahí, después me dijeron, ¿quieres ir a una discoteca? Yo pensaba en una discoteca, como eran antes aquí, un lugar para bailar, y pues vamos, no, era donde vendían discos y había como zonas para escuchar discos, pero todo era un lugar muy grande, en ese entonces lo veía yo muy grande, pero todo era droga. O sea, todos los muchachos de 16 a 20 y tantos años, drogados, unos muy pasados. Digo, pues no, esto, yo aquí nos divertimos, nos vamos al centro, nos tomamos un refresco y vamos al café y a comer garnachas. Era otra vida totalmente Nada que ver. diferente.
¿no? Totalmente. Y además, sin coche, desplazarte en la ciudad de los Estados Unidos, en los suburbios, hijo, dificilísimo, ¿no? Entonces, esa fue la razón por la que no me quedé en Estados Unidos. Sí, fue un shock cultural muy grande, ¿no? O sea, y Sí, de adaptación que seguramente, pues nosotros viniendo en una ciudad pequeña donde todos se conocen, incluso ahora de que nos encontramos con personas que aún siendo no de la misma generación, sabemos como que más o menos quiénes son figuras de Jalapa que los vio crecer y que hicieron crecer Jalapa, llegar a una ciudad muy grande y que además tuvieran costumbres distintas y que tuvieran pues eso, o sea, formas distintas de vivir tanto la vida como el deporte, ¿no? En este caso, oh, ¿cómo es sí. que nosotros nos llevábamos, o bueno, en ese tiempo no se llevaba una preparación física primero y después entrar al deporte como práctica? Y pues yo lo sé por invitación, dice usted, Sí, y mis resultados fueron innatos, ¿no? O sea, casi que yo traía el talento y fue por eso. mira, yo creo que fue mucho, quizá algo sí de talento, y porque había, mira, yo como lo he razonado en todo este tiempo, es que había un grupo de gente, vuelvo a hablar de David Franco, ¿sí? El maestro Buga Fernández, que era maestro también de la Clavijero y de algunas otras escuelas, era el maestro Buga. Jorge y Beto García, que pues, son mayores que yo, pero ya jugaban. Patachín Galindo, Miguel Ángel Galindo, Julián Montano hijo, ¿sí? Jugaban muy bien. O sea, la verdad es que se daban entre, hubo algunos dual meets con México y con otras ciudades, ¿sí? Que vinieron aquí y se les ganó y después fueron un par de veces a México y ganaron en México por la dificultad de la arcilla, ¿sí? Pero dio más batalla el equipo de Jalapa, de esta gente que te digo, en México, que los equipos de México y Puebla aquí, ¿sí? Entonces, había a quien copiarle. David, David Franco se fue chamaco a México, que iba a estudiar química. David, ahorita él era como del 1900, un poco mayor de mi papá, como del 32. Ya sacamos la cuenta, no sé, un titipuchal de años, ¿no? Pero David se fue a estudiar química, finalmente no terminó química, pero siempre trabajó dando clases de química. Pero fue a un club de muy buen nivel, que era el Club Hacienda en México, en la época en que México tenía un muy buen equipo con Palafox, con Pancho Contreras, con ese equipo de gente grande. La única vez que México llegó a la final de Copa Davis, ¿sí? este, eh, se jugó en México y vino Rod Laver y vino Ken Roswell y vino Frank Zekman y los buenos, ¿sí? Y entonces, por una casualidad, David estudiaba en México y también consiguió poder jugar tenis ahí, en el Club Hacienda. Y entonces el equipo de Australia estuvo unos cuantos días, llegó mucho antes a adaptarse a la arcilla, porque ellos eran de pasto, antes era mucho pasto, ¿sí? Muchas canchas de pasto. O sea, antes eran, de los grandes Slam eran 3 de pasto, Australia, Estados Unidos y Wimbledon eran pasto, y Roland Garros arcilla. Ahora ya son 2 de canchas duras de diferente dureza y características, pero son canchas duras, una de pasto y una de arcilla. Todo ha cambiado. Entonces, David nos platicaba que llegaron los australianos como 15 días antes a adaptarse al agua, todo venían ya pensado. Lo único que uno te iba y estos traían hasta comida y agua para no enfermarse, ¿no? Entonces coincidió que ellos dijeron, bueno, a ver, queremos jugar ya entrenamos, ahora queremos jugar con algunos mexicanos para ver cómo juegan, ¿no? Entonces, uno de los mexicanos que entrenó con los australianos fue David. Un día, Robert, un día, ¿sí? Y entonces jugaron con él. Y esto ya no dicho por David, eso no nos lo dijo David. Después una persona en común nos lo platicó a nosotros en México, que los australianos dijeron, bueno, ¿por qué los mexicanos permiten que uno de sus jugadores entrene con nosotros? Pensaban que David Franco era del Ajá, equipo Copa Davis por la dificultad que les wow. dio, ¿sí? O sea, David, imagínate, el maestro de Jalapa estaba
nivel de los australianos. Claro, le ganaron y todo, pero vieron un potencial en él. Cuando se enteraron de que, de que él ni siquiera estaba contemplado, ni siquiera en el equipo, ni nada, dice, ¿cómo estarán los otros? Bueno, David hubiera sido un muy buen integrante, pienso yo. Éramos amateurs, ¿no? Ya Pancho Contreras y esta gente, Palafox y todo, pues, ya sí eran semiprofesionales, porque en esa época todavía el profesionalismo no estaba totalmente dado en el mundo, ¿no? Y entonces, bueno, David, de ese rato que los vio, que jugó con ellos y eso, David aprendió mucho y David nos enseñaba porque él lo hacía y uno lo veía. Mi papá le dijo en una ocasión, oye, tú enseña a él y que no sé qué, mira, le dijo, ay, déjalo, yo voy a estar pendiente. No, nunca David me dijo, agarra la raqueta así, ¿sí? Ni párate así, Nas. Iba, entonces yo me iba, te digo, en las mañanas, que no había gente, a pelotear en la pared, tácata, trácata, trácata. Ahí estuvo, yo nada más, yo ya sabía que, yo sentía su presencia atrás y me veía y me veía. Y nada más me decía, antes. Y yo, ¿qué pasa? Antes. O sea, que me preparara yo antes, ¿sí? En lugar de que dejara que llegara la pelota, ¿sí? No, prepárate antes y estate, Anticípala, gánale ¿no? una o dos palabras. Y después, pero nunca me dijo agarra las raquetas. Yo, o sea, él como decía, ve cómo le hace Buga, ve cómo le hace Alfredo, ve cómo le hace él, ¿sí? Y adáptate, o sea, su mensaje era este. Entonces, uno aprendió por las empuñaduras, que ahora hay tantas empuñaduras y todas las raquetas eran chiquititas de madera, ¿no? Él importaba raquetas y nos encordaba las raquetas y nos ajustaba los puños de cuero que se podrían, ¿no? La cuerda era de cáñamo casi y se tronaba. Ahora hay tantos sintéticos. Entonces fue por imitación de gente que imitaba a David y que David, la verdad es que fue un ejemplo en ese entonces. ¿De dónde sacó la facilidad? Pues la traía también. Entonces yo quizá crecí copiándolo a él y a otros, ¿sí? Pero mucho a David porque además de ser bueno como tenista, era muy educado, era muy caballeroso y muy deportista. O sea, no podías hacer trampas porque se molestaba, ¿sí? Si él se daba cuenta que tú le hacías una trampa con tantita mala fe, te regalaba el siguiente punto. O sea, ya te clavaste aquella, me la marcaste mal, o sea, él decía, te regalo otra. Y aún así te voy a ganar. Y nos humillaba en el plano profesional. Entonces, ¿qué nos quedaba más que aprender a ser como él? Cuando tú, bueno, ese tipo de experiencias que eran nada más vivenciales y poder estar corrigiendo las cosas, Sí. pues seguramente hubo muchos fallos, ¿no? O sea, no solamente al entrenar, sino al enfrentarse a gente, todo ese trayecto como deportista. Es que eso nos hizo crecer, pero también era una debilidad, porque nunca teníamos un coach, Es ¿sí? que eso voy, porque quería saber, o sea, quiero entender cómo es que una persona que tuvo, no solamente usted, sino todo ese círculo con el que usted vivió, cómo es que llegaron a tener éxito al final de cuentas en el deporte, pero no había alguien que los impulsara, que los moldeara, si lo queremos poner así, que los llevara de la mano hacia como que un deportivismo y seguramente hubo algunos triunfos, también, perdón, algunos fracasos, hubo muchos triunfos, pero ¿cómo manejaban cuando no ganaron? Hubo veces que no ganaron, ¿no? No, Que bueno, fueron mira, derrotas. realmente ganábamos, el tenis es individual, pero ¿qué pasaba, Robert? Que en México todos estábamos bajo las mismas condiciones. Entonces, unos teníamos unas fortalezas y otros otras, ¿no? Pero nadie tenía un coach. O sea, realmente de 20 años para acá, de 15, ya los muchachos, ya ahora sí los niños traen dos coach y el papá además quiere ser coach y la mamá quiere ser coach, lo cual es lo peor que puede pasar en el tenis. Yo te hablo del tenis, ¿no? O sea, la familia no se debe de meter, ¿no? Además de que no sabes, o sea, estás aprendiendo cómo vas a enseñar. Y aunque supieras, tú no le enseñes a tus hijos. Tú tráele el Gatorade, el agua, cómprale raquetas, pelotas, lo suficiente, que no le falten, tampoco en exceso, ¿sí? Pero era mi consejo, no se metan como coach. Y si yo no lo hice, a mí me faltó, pero no lo hice, pero todos quieren ser coach. Entonces, ¿por qué logramos superar esto? Yo te voy a hablar de mi caso. Pues era
por entusiasmo y por no rendirse. O sea, yo creo que tuve una ventaja, no te rindas, no te rindas. Siempre tuve a mi familia atrás y yo iba con mi familia a los torneos y siempre lo disfruté y me decían en México, ¿y cómo aguantas que te vea tu mamá y tu papá y tus... Iban mis primas y a veces me llevaba amigos para que me acompañaran ya en alguna semifinal o final, ¿no? Este, yo lo disfrutaba porque pues, si no estás como dedo solo. Y el de México, que tiene a su familia ahí, o no quería ir, o cuando iban nada más a interferir, a regañarlos, a bronquearlos o a quererlos aconsejar. No, vas de compañía, que fue lo que siempre en mi familia hicieron bien. Siempre me acompañaron, siempre me apoyaron, siempre me entusiasmaron y siempre me daban la fuerza. Ya a veces perdías la fuerza dentro de la cancha y ya sabías que estaban ahí, los veías y yo ya sabía la expresión es sí se puede. Y muchas veces pude recuperar partidos que se podía pensar que ya estaban perdidos, porque yo sentía el apoyo y dije, sí se puede. Y entonces el otro se me desconcentraba tantito y ahí me podía yo volver a meter al partido y recuperé muchos partidos y gané muchos partidos con facilidad por esa confianza de que mi familia estaba conmigo. Que en otros lados, te digo, decían, es que, ¿cómo le haces? Aquí mismos, gente de aquí, su familia no lo podía ir a ver, los ponían nerviosos porque se enojaban con ellos. Y conmigo nunca se enojaron, o sea, siempre era apoyo. Se enojaron en alguna ocasión que yo me equivoqué y me fui a una fiesta y me debía haber acostado a la 1, tenía yo la final a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, pues claro, echando novio, pues, se me fueron las 3, me dormí a las 5, pues no di una. Y entonces, al sentirme mal, empiezas a sentirte ridículo y te pasas del lado malo, a hacer enojo y corajes. Y me acuerdo que me quitaron las raquetas y bien hecho, ¿no? ¿Sabes qué? Estas raquetas te las compramos nosotros, no es para que las rompas, nos ha costado mucho dinero comprártelas, ¿sí? Y me retiraron las raquetas y ahí aprendí que una responsabilidad mía y además poner en ridículo a mi familia por cómo me comporté. Yo ahí aprendí muchas cosas. Con Claro. un error, ¿sí? Eh, me quitaron las raquetas y me pusieron cara. Y sí me llamaron la atención y bien hecho porque era el momento en que yo me equivoqué, ¿no? Oye, vas a la fiesta, estás aquí a la 1, pero estás a las 3, ahí están tus consecuencias. Claro. Una pregunta iba para allá, pero ya me la respondiste perfectamente de las dudas que tenía. Pero quiero saber algo, como algo más directo, o cómo lo piensas tú más bien. Eh, Sí. ¿Cómo trasladaste el tenis a tu vida? Porque, vamos, la semblanza que me estás dando, vamos, de hecho es muy, muy entretenida y cómo es que, no, de verdad, y cómo es que fuiste llevando las cosas y aquí en tu familia y acá en el tenis y acá en la escuela, o sea, fue un enramado cañón, pero ¿cómo es que trasladas Sí. lo que aprendiste en el tenis a tu vida cotidiana? ¿Cómo lo trasladas a tu vida de padre, a tu vida de miembro de la familia, como hijo, como todo esto? ¿Cómo lo trasladaste o qué te enseñó el tenis en tu vida cotidiana? Bueno, me enseñó lo que te decía yo ahorita, el no rendirme. O Claro, sea, ya, cuando te van saliendo no siempre, ¿no? Pero el poder retomar partidos perdidos o situaciones difíciles, o a veces en los nacionales, fíjate, me pasó una cosa muy cosa por mi nombre, en un nacional me pusieron en el drop de mujeres, Eli Levet, y me pusieron en el drop de mujeres, pensando que era yo mujer. Yo acababa de ganar el clase A, o sea, la primera fuerza del Asturiano, que era un torneo bueno, y eso fue un fin de semana, al siguiente llego y vamos entrando al club y vienen todos mis compañeros del equipo, no, este torneo lo ganas y todo. Yo pensé, qué buena onda, que no hay un egoísmo de que vino el de afuera y ahorita es el campeón del club, yo era el campeón del club, siendo bien chavo, le gané a los chavos y a los grandes del club, ¿sí? Y que ahorita salgan con esto. No, se venían riendo porque, ven a ver, y entonces me llevan al drop femenil, ¿no? Estaba yo con las mujeres, dice, ya si no ganas no ganas ninguno. Entonces, no tenía yo un ranking, ¿no? O sea, acababa yo de ganar el del Asturiano, pero eso no se transformaba en un ranking en el de hombres, que era el nacional. Y entonces hubo que esperar un default
para que ahí me pudieran poner. Pero el primer default que hubo me tocaba contra el número 1 de la siembra. Yo no tenía objeción, ¿no? Pero entonces el capitán del Asturiano dijo, no, ¿cómo lo pones con el número 1? O sea, como que me iba a ganar el número 1, ¿no? O sea, es como nuestra fiera y no lo pongas en el número 1. Hubo que sobreponerme a esto. Yo no, yo la verdad es que no objeté. Entonces ya después, a mediodía, se solucionó que hubo un doble default y ahí me pusieron y entonces ya me fui por la parte de abajo. Y chistosamente me encontré con el que era el número 1 en semifinales, pero por la parte de abajo del drop con él, ¿sí? Y entonces, ya antes eran 2 de 3 sets y semifinales y finales 3 de 5. Y entonces con Víctor Almaral Palafox, ¿sí? Que era de la familia Palafox, me toca jugar y digo, bueno, pues ahora sí vamos a ver qué, ¿no? Este cuate era el número 1, era la estrella, pues uno va, entra sin miedo porque no los conoces y ellos, la verdad es que por el nombre y por la tradición, pues están como mentalmente sintiéndose superiores a uno. Y le gano en 3 sets, ¿no? Entonces, bueno, pues ya mucha gente se viene conmigo a apoyarme y eso te da la fortaleza y la confianza. Entonces, dices, bueno, pues no estaba yo considerando en nada y lo pude hacer. Cuando pude haber perdido en ese torneo en la primera ronda, ¿sí? Por cómo caí y con el primero que me tocó, un muchacho de Tampico, le decían el Jaibo, me acuerdo muy bien, y yo llevaba, los tenis eran de lona, Roberto, sin plantilla ni nada. Yo me resbalaba en todas. Entonces yo empecé a ver y le dije a mi mamá, cómprame, ya había unos Adidas que ni siquiera eran de piel, eran de como de vinilo, pero tenía como estrías. Y entonces eso me daba tracción en la arcilla, porque aquí eran los zapatos Dunlop para los desfiles, con esos jugábamos, no había otro, ¿sí? O los de suela de migajón, o el zapato Dunlop, o el Buck, o uno de estos. Y me los compro mi mamá y me los cambio a final del primer set y yo sentí, esta es otra cosa. Y me dio confianza que yo ya no me resbalaba. Entonces le gané el primer set muy difícil y aquel como que se descontroló porque yo empecé a estar mejor parado y a no resbalarme y le gané el segundo. Y ese cuate también era de los que podía avanzar bien, ¿no? Y entonces dices, bueno, si todas esas cosas las pude superar en el tenis, pues claro que las supero en el trabajo y todo. Te decía yo, llegué a trabajar a finanzas, trabajé en casa de bolsa y todo, después bancos, que yo era ingeniero de números y después enfrentarte a las cosas financieras, a los escenarios financieros y con gente de dinero que cree que sabe todo, ¿sí? Porque tiene dinero por lo que tú quieras. Entonces, es enfrentarte, ¿sí? Con empresarios o con gente que sabe hacer negocios, pero a veces no saben de otras cosas. Y era enfrentarse, estaba yo joven, tenía yo 30 años, 31 años, cuando ya estaba yo de asesor de empresarios y esto con su dinero. Y mira, te presionaban y a veces como hasta se burlaban de ti, pero te dabas cuenta de que pues sabían el cascarón, pero no sabían lo de adentro. Y yo acababa de salir de la maestría y me había ido a capacitar a México. Entonces, como que me metí muy fuerte. Digo, tengo que estudiar mucho para demostrarle que sé lo que estoy haciendo. Y de ahí te vas ganando la confianza. Y después, escenarios muy difíciles. Nos pasó en el crack de 87, después 82, después la época tan difícil cuando matan a Colosio y a Ruiz Massieu y que la economía se cae. Y te sobrepones a eso estudiando, sabiendo que si te dedicas, lo puedes hacer mejor, ¿no? Ahí está el traslape de la fuerza que te puede dar el tener confianza en haber superado algo por el deporte cuando la situación es difícil en Qué bien que pudo ser el deporte que practicaste pues toda tu vida y el ayudarte a que la vida, en la vida cotidiana, también fuera de esa manera y la tomaras así. Hay mucha gente que lo hace diferente, pero qué bueno, me agrada escuchar gente que el deporte lo llevaron de una manera positiva y no como un enfrentamiento más hacia su vida misma. No sé si me explico. Este, Gracias, Eli. Híjole, se nos está yendo un montón el tiempo, así que voy a empezar a pasar por la última parte. Y sí, yo sé que si no nos podemos estar aquí sí, 3 horas, ok, pero perdón porque me mejor. alargué. Ahí tú lo editas. Y la última parte de toda esta plática va en cuestión.
justamente de cómo es que el deporte ha sido una parte esencial de tu vida. Y bueno, ya me lo platicaste mucho, también cómo ha sido la influencia, pero si hablamos de la influencia más fuerte, sea un deportista, sea cualquier persona, es decir, dentro de tu vida, ¿cuál dirías tú que es la influencia más grande de tu vida? Eh, no solamente para el deporte, repito, sino de manera general. Bueno, mira, en principio, ya te dije, yo estuve rodeado por mi familia y esa es la parte esencial del por qué yo creo que tuve el éxito. Yo era el que lo conseguía, pero atrás había todo este sustento. Y si ahora yo lo repito, tuve muchos buenos compañeros en el tenis en todos lados y algunos otros que, mira, me tocó enfrentarme en torneos regionales y nacionales, gente drogada, ¿no? O sea, yo no, ni tenía yo una buena alimentación. Yo a veces me daba la hipoglucemia a la 1 de la tarde porque ya que tenía yo que comer y estaba yo jugando, pues me comía yo un gansito. Y ya después dice, oye, es que tú te drogas con gansito. Pues sí, porque el azúcar me recuperaba, ¿no? Pero no tenía yo una buena dieta, ni un buen entrenamiento, ni nada. Entonces, una de las cosas que a mí me decepcionó del tenis fue que gente que yo le ganaba, ¿sí? Y con el entrenamiento y no comía yo mal, pero no comía yo adecuado, ¿sí? Comía yo de más, pero no lo adecuado. Y algunas gentes empezaron a ganar y yo sabía que se drogaban. O sea, mismos muchachos de 20 años en México y hasta en torneos estatales, eso te decepciona, dices, o sea, tengo que llegar a eso para mejorar lo que soy. No, yo hasta aquí doy y nunca brinqué más. Entonces, David Franco, regreso con él, eh, como imagen, te dije, fue muy buen deportista porque además que hizo otros deportes y los hizo bien. El tenis, ya te platiqué, para mí fue una imagen. Yo cuando veo a Federer ahora, ¿sí? Pues yo veo a un David Franco de aquella época. Claro, no es comparable nada, pero yo así lo siento, por ejemplo, porque veo que Federer superó de ser un berrinchudo y todo, se mentalizó a ser muy buen deportista, no buscar marrullería, ni traer al trainer, ni parar el partido, que pudieran ser cosas permitidas que otros hacen, pero que a mí no me gustan. ¿Por qué? Porque yo viví con un cuate que aunque estuviera lastimado, no ponía de pretexto que estuviera lastimado y le ganabas. Cuando yo le gané a los 14 años el estatal de primera fuerza, a David, él se brincó la red, feliz de que yo le había ganado. ¿Por qué? Porque él sentía que lo había hecho de alguna manera. Y era yo el hijo de su amigo y que me había visto desde niño ahí. Entonces, a mí me gusta mucho Federer por lo que transmite. Transmite deportivismo, calidad, que no se rinde, tiene 39 años y quiere seguir ganando. Yo a los 30 dije, hasta juego singles, porque lo único que me puede pasar es perder. Y él tiene 39 y quiere seguir ganando Grand Slam. Entonces, pero yo lo comparo con que fue mi amigo, que yo le di la mano. A Federer lo vi hace un año en México, que fuimos a la Plaza de Toros, fue la única vez que lo pude ver, y tengo una sensación tan agradable de haberlo visto. Entonces, si esto contesta tu pregunta, sí, en el tenis, hay algunos otros deportistas, pero yo a lo que me enfoco mucho es al tenis, porque veo las dificultades y las sé. Ahora que lo vi jugar en México y vi que él también le temblaba la mano a Roger Federer porque le pegaba y la pelota le flotaba cuando ellos juegan siempre a nivel del mar. Digo, eso yo sentía, yo estaba sintiendo lo que Roger Federer sentía. Vino un día, jugó un partido, ¿sí? Pero yo lo entiendo más porque lo jugó toda la vida. Entonces, el ver el tipo de persona que es, el ver cómo se ve que educa a su familia y cómo se porta con la prensa y con los rivales y con los árbitros y todo, aunque también tiene momentos, ¿sí? Como todo deportista, pero no cae en el exceso de la marrullería y de parar el partido y de reclamar y de gritar y de molestar, ¿no? Entonces, para mí, no hablo de los demás deportes que pocos, o sea, le doy el gusto a los deportes de conjunto y todo, porque mi formación fue muy como el tenis, ¿no? ¿Tú conoces a una persona como es jugando un ratito con el tenis? Yo tuve experiencias con gente que
Oye, era el director de Serfín cuando yo trabajaba en Serfín y todo esto. Y era un cuate malhumorado, enojado, tirando de pelotazos con tú de niño. Digo, llevar al traste al y como fue. Digo, no me equivoqué, o sea, valoras a la gente. Si es tramposa, si es marrullera, si es falsa, te das cuenta en el tenis, porque es su personalidad y no la pueden desdoblar, ¿no? Entonces, no sé si contesto tu pregunta. Sí, sí, Eli, no, sí, por supuesto. Y me agrada mucho que lo tomas desde el lado anecdótico y cómo es que realmente un ejemplo y una persona con gran, pues experiencia en el deporte, en el tenis y cómo lo trasladas a tu vida, por supuesto, que lo entiendo y agradezco que también me lo ejemplifiques. No sé si ya para culminar, bueno, es una pregunta y después una pequeña dinámica. ¿Sí? Esto es lo último. Si le pudieras dar un gran consejo a alguien que se está acercando al deporte, ya sea el tenis o cualquier otro, ¿cuál sería? Pues el que se va a ir en el deporte, pues deja la escuela, como tú me lo decías, para ver si se cuela en un equipo de básquetbol o de fútbol aquí, porque es donde pudiera tener futuro, ¿no? En lo individual no hay nada, pero no hay duda, digo, yo he pasado por cuestiones emocionales y de familia muy difíciles y me ha costado mucho trabajo estos últimos años, pero haciendo un poquito de deporte te saca adelante, ¿no? Te va sacando adelante lo que tu propio cuerpo genera para darte fortaleza. Me ha costado mucho, Roberto, te lo digo sinceramente. O sea, cuando tú sientes que has sido fuerte y que te ha ido bien más o menos, cuando te pasa algo en familia y te empiezan a pasar cosas en familia, pues ¿de qué te agarras? Yo ahorita que no puedo jugar tenis, me compré una bici, salgo a dar vueltas en bici, trato de hacer fortaleza y que mi mente se despeje con el deporte. No irme a tomar unos tragos o algo que no aprendí, que no lo voy a hacer. Entonces, mi recomendación es, ojalá, el que tome un deporte ahorita, pues en este país le va a costar muchísimo trabajo, ¿sí? Ya después, es que aquí nada más hay fútbol, Robert, ¿no? O sea, tú lo debes analizar mucho mejor que yo, pero yo no, nada más hay fútbol, ¿sí? Natación, ¿cuál natación? Voleibol, ¿cuál voleibol? Béisbol, nada, o sea, todo es fútbol, atletismo, algo, y vemos que tan desorganizado, cuando aquí hemos tenido grandes ejemplos y todo, y se pierden porque, pues ya, el cubano que trajeron, pues ya resulta que era peor, mal ejemplo que el buen entrenador que podía ser de lucha o de atletismo, ¿no? Porque lo vivíamos aquí. Entonces, bueno, el consejo es, agarren un deporte, háganlo, aprendan de otro, hagan deporte. Yo nunca me fui por el deporte de grupo, pero háganlo, o sea, y que sí lo hagan, nada más lo hagan de semana, de Superman de fin de semana, ¿no? Cada tercer día, por lo menos, cada día, hacer deporte y, y tratar de competir, porque hay mucha gente que hace deporte y no compite. Entonces, la fortaleza viene en la competencia, no viene nada más en levantar pesas y pesas contra uno mismo, ¿sí? Un poquito compararse te va sacando de otras situaciones. Entonces, que las escuelas, yo veo en la Universidad de Anáhuac, pues ahí están los muchachos, hay un buen equipo de tenis, pero pues ve sus calificaciones y su rendimiento no es bueno porque no está adaptado los tiempos para entrenar, sudados, cansados, no hay vestidor, no hay una estructura, entonces uno tiene que hacerlo solo, ¿no? Lo tiene uno que hacer solo. Y ahora, bueno, veo que tanto auge de carreras y carreras, ahora hay 3 carreras cada fin de semana, porque es negocio, no porque fomenten el deporte, porque no hay nadie que dé técnica ni nadie que te dé unos buenos zapatos, unos buenos consejos. Es negocio vender carreras, porque metes un montón de gente, les das una camiseta y ganas. Es más negocio que el crear deportistas. Estamos orgullosos de que una mexicana ganó una ronda en Roland Garros. Una mexicana. ¿Sí? Ahorita hay colombianos, hay bolivianos, hay argentinos, hay venezolanos en los torneos y México, nada. O sea, aquí el dinero se va a donde no debe ir. Entonces es mucho, si quieres hacerlo, tristemente lo que yo viví desde chamaco, hace 50 años, se sigue dando, no hay estructuras. Entonces, bueno, el que quiera tomar un deporte, yo que lo aconseja, al menos 4 o 5 veces por semana,
como una disciplina, como parte de la vida, porque te va a dar fuerzas y fortalezas, ¿sí? No porque, voy a estar muy fuerte y todo, y después lo dejes. Yo he visto amigos que están, y ahora regresan gordos y ya vienen infartados y ya vienen lesionados, porque no llevaron una vida con orden, no la siguieron en paralelo, ¿no? Entonces sí, jugaron tenis y es que yo jugué, pero mira cómo estás y ahora ya no puedes, ni te expongas, vaya, ¿no? Ese sería mi consejo, ¿no? Perfecto, sí, llevar una vida que tenga que ver, que sea coherente, ¿no? Que sea correspondiente a lo que tratamos de hacer. Si es que es el deporte, pues por supuesto que debes de llevar tu vida al igual que el deporte con una estructura, con un ser conscientes, ser coherentes y pues dar lo mismo, que no son vidas paralelas, sino que es un conjunto. Gracias, Eli. Y la última, no sé si me escuchas. Es una sola, sí. Si me escuchas, Sí, sí. una dinámica. Nada más, te voy a decir tres Sí. palabras y me dices lo primero que se te venga a la mente y ya para despedir y dejarte seguir con tu agenda del día. Entonces, la dinámica es así. Te digo una palabra y tú me dices lo primero que se te venga a la mente. Ok. La primera palabra es victoria. Esfuerzo, compromiso, Ok. La segunda palabra es fracaso. dejadez, no ganas de salir adelante. Ok, esta va más importante. Familia. Lo más importante, ¿no? Es lo que debes cultivar para salir adelante, aunque tengas educación y tengas deporte, si no fomentas todo esto en tu familia, todo se cae. Eli, muchísimas gracias. Robert, te lo agradezco mucho y las veces que quieras, lo que pueda yo ayudar, pues lo haré con todo gusto. Te vamos a tomar la palabra bastantes Ok, veces. bueno. Te agradezco mucho y pues bueno, solamente eso. Cualquier detalle que se me pase, te voy a avisar también. Sí, con todo gusto. Y te agradezco mucho el tiempo que te diste para platicar conmigo. Va a ser muy benéfico para todas las personas que nos escuchen. Y pues bueno, desearte lo mejor, que Gracias, sigas Robert. con esa vida tan exitosa, que no solamente de deporte, sino de vida futura. Y pues bueno, Esperemos. tienes una gran familia, unas hijas que te quieren mucho y también tienes ahí un respaldo, por supuesto que siempre, hablando de la familia. Felicidades por Pues eso sí, también. te digo, mi familia, bueno, yo estoy ahí golpeado emocionalmente, pero bueno, tengo que estar por ellas y seguir adelante. O sea, esto se acabará algún día, pero mientras tratar de ir adelante. No es fácil. Con todo y esto que te platico, que siempre me he esforzado, me ha costado trabajo. Por supuesto, pero No está uno preparado cuando te da los golpes la vida. no, nunca. Pero pues bueno, ese respaldo del que me hablas tú, tanto en el deporte y tanto en la vida cotidiana, que es la familia, pues tómalo así. Tu Así familia es, Robert. sigue. Este, Y me dio mucho gusto tener este encuentro contigo. no, a mí me dio mucho más estar platicando con una persona tan reconocido jalapeño que me encontré en todos lados. Pues bueno, Gracias. muchas gracias y te dejo seguir con tu agenda. Te agradezco mucho la platicada. Bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Espero haya sido de tu agrado. Te recuerdo que si tienes alguna duda, comentario o sugerencia, nos puedes escribir a @caminospodcast por Instagram o Twitter. Nos vemos hasta la próxima. Bye.